Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver lo que son los árboles binarios de búsqueda, que son un tipo de árbol binario especial. Como acabamos de mencionar, en este caso pues este tipo de árboles son especiales. ¿Por qué? Porque guardan la información o que la información que se almacena cuida de mantener cierto orden. Es decir, cada dato que nosotros guardamos dentro de cada nodo tiene cierto orden. Los números tienen un orden de ascendente y descendente: 1, 2, 3, 4 o ABC, en este caso del alfabeto ABCD, tienen cierto orden. A va antes de la B antes de la C y mantienen cierto orden. Entonces, esto es lo que hacen los árboles binarios de búsqueda, mantienen un orden adecuado. Entonces, como les acabo de mencionar, el orden debe basarse en algún ordenamiento. Debe ser ascendente o descendente de acuerdo a cómo se haya definido. Otro ejemplo podemos tomarlo, por ejemplo, la jerarquía en una empresa. Un jefe o un gerente de una empresa está más arriba de un subgerente o de un empleado común, del de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, ese es un orden que nosotros podemos definir y podemos también guardar dentro de los nodos. Entonces, una de los beneficios que tienen este tipo de árboles binarios son que realizan eficazmente las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación de un nodo. Si nosotros queremos buscar un elemento dentro de un árbol binario de búsqueda, pues obviamente su eliminación, su inserción o su búsqueda es muy rápida en este caso. Entonces, de manera general, ¿cómo definimos un árbol binario de búsqueda? Para todo nodo T del árbol se debe cumplir que todos los valores almacenados del lado izquierdo T deben ser menores o iguales a la información guardada en ese nodo. O, por el contrario, todos los valores almacenados en el subárbol derecho, del lado derecho, deben ser mayores o iguales a la información guardada en el nodo T, o sea, de determinado nodo. Esa es, en este caso, la información o la definición formal, o en este caso definición que podemos tener de un árbol binario de búsqueda. Ahora, si nosotros ejecutamos un recorrido en orden dentro de ese árbol binario de búsqueda, su respuesta siempre va a ser que los datos los va a arrojar de manera ordenada, en el orden correcto, ¿ok? Entonces, esa es otra característica. ¿Cuáles son sus condiciones para su construcción? En primer lugar, cuando nosotros construimos un árbol binario de búsqueda, tenemos que el primer elemento siempre va a ser el nodo raíz. Si nosotros no tenemos ningún árbol y queremos insertar o crear nuestro árbol en base a nodos, nuestro primer elemento va a ser el nodo raíz. Como segundo paso, los valores del árbol deben ser tales que pueda existir un orden, es decir, deben tener un significado de orden, debe dársele un valor de orden, un entero, un real, un lógico, un carácter, e incluso el que nosotros podamos definir como orden, como el ejemplo que les acabo de mencionar sobre la jerarquía de una empresa. Y en tercer punto, en cualquier nodo, todos los valores del subárbol izquierdo son menores o igual al nodo, y todos los valores del subárbol derecho deben ser mayores que los valores del nodo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos este árbol. Centrémonos en la raíz, que es el 13. Observen que todos los nodos del lado izquierdo pues son menores, absolutamente todos son menores que el nodo 3, y todos los nodos del lado derecho son mayores, ninguno hay menor. Ahora centrémonos en el nodo 9 como subárbol. Todos los valores del lado izquierdo, del subárbol izquierdo del nodo 9 son menores, y todos los valores del subárbol derecho son mayores a 9, y de manera parecida con el nodo 45. Como nada más tiene un subárbol derecho, todos los nodos del subárbol derecho son mayores. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es un árbol binario de búsqueda. Y de búsqueda porque obviamente es muy buena la operación de búsqueda dentro de este tipo de árboles. Ok, vamos a ver cómo se realiza la búsqueda en un árbol binario. Entonces vamos a llamar buscado a la variable o al elemento que nosotros queremos buscar dentro del árbol, ¿ok? Entonces vamos a crear primero nuestro diagrama de flujo. Vamos a iniciar con nuestro diagrama de flujo, y lo primero que nos tenemos que preguntar es si existe el árbol. ¿Existe? Si no existe, pues obviamente se manda la respuesta que no fue encontrado. Si existe, ¿qué es lo que tiene que preguntarse posteriormente? Si el valor buscado es igual a la raíz, es decir, si nosotros, como estamos evaluando la raíz, entonces si este nodo es igual a buscado, entonces
tenemos una decisión que tomar. Si es igual a la raíz, pues ya lo encontramos y se lanza que ya fue encontrado. Si no fue encontrado, se tiene que evaluar la raíz y se tiene que decir si es mayor. Entonces, si no es igual, entonces es a lo mejor mayor o menor, porque se tiene que buscar en el subárbol derecho o en el subárbol izquierdo. Entonces, si es mayor, pues obviamente nos movemos hacia el subárbol derecho o del lado derecho y se vuelve a repetir el procedimiento. Este procedimiento, como en el caso de los recorridos de árboles, es de manera recursiva. Al hacerse esta línea, pues obviamente se reinicia el algoritmo y se llama hacia sí mismo y nos vamos al siguiente nodo y se toma como si fuera otro árbol independiente, por eso es que nos vamos al inicio. Ahora, si el árbol o el valor buscado es menor que la raíz, entonces nos vamos o nos movemos hacia el lado izquierdo y posteriormente nos volvemos a reiniciar el árbol. Al movernos al lado izquierdo o al movernos al lado derecho, nos vamos hacia otro nodo y volvemos a evaluar si existe el nodo. Al decir si existe el árbol, estamos evaluando si existe el nodo. ¿Sale? Entonces se vuelve a repetir y así con cada uno de los nodos, hasta encontrar el nodo. Siempre observen que aquí la parte principal es evaluar si está del lado izquierdo o si está del lado derecho, ya dependiendo si es mayor o igual el elemento buscado hasta que se encuentre. Ahora mostramos aquí, en este caso, el algoritmo en pseudocódigo. Aquí tenemos todas estas opciones. Obviamente declaramos el método, o en este caso el algoritmo. Si no existe el árbol, obviamente se marca como no encontrado. Si existe, de ahí se tiene que marcar si el valor de la raíz es igual a buscado, entonces fue encontrado. Si el valor es diferente de buscado, tiene que evaluar en esta línea del valor sí, o de la ejecución del sí, si es menor, o acá abajo si es mayor. Y obviamente aquí donde tenemos encontrado nuevamente el método que se llama hacia sí mismo, o la recursión, es cuando se regresa hacia el mismo algoritmo, igual si es mayor. Y aquí tenemos el algoritmo, o en este caso el diagrama de flujo convertido a pseudocódigo. Esa es la búsqueda. La inserción es muy parecida. Entonces vamos a llamar a un elemento insert, al elemento que vamos a insertar. Ok, vamos a iniciar con nuestro elemento a insertar, cuando es una inserción. Entonces, obviamente podemos insertar un nodo en un árbol vacío, en este caso, o sea, que no tenga ningún nodo. Cuando es así, nos preguntamos si existe algún nodo o si existe algún árbol. Si no existe, se crea el árbol y se inserta como raíz el nodo. Si ya existe un árbol o ya existe un nodo, se tiene que evaluar si la raíz es igual al elemento que vamos a insertar. Si en este caso si es igual, se marca error porque no se puede insertar otro elemento igual. Entonces, pero si no existe, se tiene que evaluar si es mayor o si es menor. Si es mayor, entonces nos movemos hacia el lado derecho para insertarlo tal vez del lado derecho. Entonces, si nos movemos del lado derecho, hay que evaluar si existe el nodo del lado derecho. Y si no existe ningún nodo, se inserta del lado derecho. Y si sí existe un nodo, obviamente nos vamos a reiniciar el algoritmo para evaluar nuevamente en ese nodo que existe. Ok, y volvemos a reiniciar el algoritmo. Ahora nos vamos del otro lado de cuando evaluamos el insert. Si no es mayor que la raíz, entonces si no es mayor, es menor. Entonces lo que pasa es que nos movemos hacia el lado izquierdo. Y obviamente volvemos a evaluar si existe un nodo en el subárbol izquierdo. Si no existe nodo, lo insertamos porque no existe y lo insertamos en ese lugar. Y si existe, obviamente evaluamos el nodo y obviamente volvemos al siguiente nodo como si fuera nuevamente un nuevo árbol. Y así es como insertamos el nodo. Y tenemos aquí el pseudocódigo, igual, la misma opción. Tenemos, si no existe el árbol, se crea el árbol y se inserta la raíz. Y tenemos todas las opciones que evaluamos en el caso del diagrama de flujo. Y lo tenemos aquí puesto. Cada paso está puesto cuando si el valor de la raíz es igual al elemento que vamos a insertar. Si es igual, si ya existe, lo marcamos con error. Como error. Si es diferente, tenemos que evaluar si es menor o si es mayor. Si es menor, si lo insertamos, si está vacío se inserta, si no, no, del lado derecho de igual manera. ¿Vale? Ahí tenemos el algoritmo. Ok. Estas, en este caso,
son las partes para buscar e insertar un elemento. Ahora, para eliminar es muy diferente y un poquito más complicado. Entonces, la operación de eliminación es un poquito más complicada que la inserción. Entonces, consiste en eliminar un nodo sin violar los principios que definen un árbol binario de búsqueda. Es decir, siempre todos los nodos del lado derecho deben ser mayores y los nodos del lado izquierdo o del subárbol izquierdo deben ser menores. Entonces hay que tener cuidado, porque ¿qué tal si eliminamos un nodo? En este caso, pues obviamente de la parte de en medio hay que tener mucho cuidado en cuál es el que vamos a eliminar, para que así podamos proceder con la eliminación de este elemento y sustituir con los demás nodos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. El primer caso que tenemos es que si el elemento a eliminar es un nodo hoja o un nodo terminal, lo único que pasa es que se elimina ese elemento y ya no pasa nada porque no tiene hijos. El siguiente caso es el caso 2, que nos dice que si el elemento a eliminar tiene un solo descendiente, ya sea el del lado derecho o el del lado izquierdo, pero no tiene más hijos, nada más uno, entonces se sustituye por ese descendiente, nada más. Y el caso 3 es el más complicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el elemento a eliminar tiene dos descendientes. Y para ese caso tenemos dos opciones, de las cuales podemos escoger cualquiera de los dos. Entonces, si el elemento tiene dos descendientes, podemos seleccionar el subárbol del lado izquierdo. Si nosotros seleccionamos el subárbol del lado izquierdo, buscamos el nodo de mayor valor de todo el subárbol izquierdo, es decir, el que se encuentre más a la derecha del subárbol izquierdo, ¿ok? Ojo con eso. Muy bien, o tenemos la otra opción, seleccionar del subárbol derecho, es decir, de los mayores, el que sea menor. Entonces, del lado derecho tenemos que seleccionar el de menor valor o el que se encuentre más a la izquierda, para que sustituya a ese que estamos eliminando. Ojo con esto. Entonces, cuando tenemos dos hijos de ese nodo del que vamos a eliminar, en este caso, para sustituir ese nodo, lo que tenemos que hacer, tenemos esas dos opciones, la A y la B. De los mayores, es decir, del subárbol izquierdo, tenemos que elegir el que tenga mayor valor, y del subárbol derecho, que es el que son los mayores, tenemos que elegir el de menor valor. Es decir, como que parece contrario, pero ojo con eso. Vamos a ver ejemplos más adelante. Con esto terminamos la parte de la explicación de los algoritmos de búsqueda, inserción y eliminación. En el siguiente video vamos a ver lo que es los ejemplos, para que veamos cómo funcionan estos algoritmos. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Para terminar, nos menciona aquí: cabe destacar que antes de eliminar un nodo se debe localizar en el árbol, por lo que lo utilizamos el algoritmo de búsqueda. Por si se dan cuenta, tenemos que utilizar primero el algoritmo de búsqueda y de ahí aplicar el proceso de eliminación, verificar cuál de los tres casos es el que vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo con esos algoritmos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.